Vamos a iniciar a grabar. Y bueno, el de ayer vimos algunas cosas muy interesantes en relación a la, a la resistencia y el papel de la resistencia dentro de la persuasión. Y veíamos este pequeño diagrama que están viendo ahí en su pantalla, que espero que estén viendo ahí en su pantalla, en relación a cuando tú estás intentando motivar a alguien o persuadir a alguien a que cambie un comportamiento, a que eh, cambie una manera de pensar, de creer, de pensar, de sentir, siempre va a haber una fuerza opositora hacia eso, que es una fuerza de reacción, de resistencia y reacción. Okay. Entonces, eh, repasamos qué es la resistencia, pues es el acto de oponerse a algo, es el no dejarse influenciar, es una reacción reactiva al cambio, es una motivación que se opone al cambio. Entonces, dentro de la persuasión, algunas cosas que nos permiten motivar a la gente son qué tan hábiles somos para eliminar esta fuerza de reacción, ¿sí? Cuando tú estás empujando la caja hacia el lado derecho, la fricción que está aquí abajo es una reacción. Entonces, el persuasor o la persona que persuade con éxito es aquella persona que hábilmente se dirige para eliminar la resistencia. Entonces, para eliminar la resistencia necesitamos conocer algunas cosas en relación a ella y pues vamos a verlas el día de hoy. Déjeme nada más. Déjeme nada más soltar esta plumita que la agarré acá y no sé cómo soltarla. Permítame un segundo. Ok. Válgame. Ya, ahora sí. Espero que sí. Ok. Entonces, hoy vamos a descubrir cuáles son las 4 fases de la resistencia, pero el origen de la resistencia, como comentábamos ayer, pues surge como una respuesta a la presión de cambiar, es como una respuesta potencial siempre lista para ser disparada, es un recurso de defensa personal, es una reacción natural para proteger la libertad de elegir. Y entonces en la parte más básica, como comentamos ayer al final de la sesión, es cuando la gente siente un ataque a su libertad de elegir, a su libertad de hacer las cosas, es cuando pone más resistencia y se reactiva. Entonces, las cuatro fases de la resistencia son las siguientes. Primero, inicia con una reactividad y esta reactividad sucede cuando tú intentas convencer de manera directa. Es decir, das una instrucción de manera directa, sugieres algo, pero de manera directa, como si estuvieras dando una orden. Y aquí surge el no me gusta lo que me estás diciendo y no lo voy a hacer. No me gusta y no lo haré. Entonces, podemos descubrir esta fase de la resistencia muy rápidamente, de la reactividad, cuando damos instrucciones directas. La siguiente fase de la resistencia es la desconfianza. La gente se pone en guardia ante una propuesta, oferta o invitación al cambio. Es cuando una persona escucha una oferta que es demasiado difícil de creer, se activa en su mente, en su cerebro, una parte de la desconfianza. Por ejemplo, imaginemos cuando estás viendo los que hemos visto ahí, todos hemos tenido oportunidad de ver un comercial de estos infomerciales en este en la televisión, donde te van a vender un aparato para bajar de peso, ¿sí? Entonces, si te fijas, el proceso que ellos hacen es llevarte de la reactividad de rechazar hasta
lograr el obtener, o que tú te motives para obtener ese producto o ese servicio que están ofreciendo ahí en la televisión, ¿sí? Al principio, pues hay una reacción cuando tú ves ese comercial, no, no es cierto, esto no es posible, pero por eso esos videos, esos infomerciales duran más tiempo, porque si te fijas, la estructura que ellos hacen es, cuando tú ves el video dices, no, no es posible, eso no es posible, y luego ponen una figura de autoridad como un artista o como un doctor explicando, y entonces como que sube otra vez la confianza para obtener lo que ellos están ofreciendo. Cuando ves ahí gente haciendo ejercicio y que con poquito tiempo, en 5 minutos, 10 minutos, y ya la gente se va a poner así como súper atlética, y ahí entonces surge la desconfianza, y es cuando la gente se pone en guardia de una propuesta, oferta, invitación al cambio. Pero ellos continúan demostrándote a través de personas que se ven felices, personas que tienen autoridad para confirmar lo que ahí se está diciendo, luego sacan estudios y luego dicen los doctores dicen esto, y entonces ya de repente pues te llevan a un punto emocional tan positivo pues que te animas a comprarlo. ¿Y cuántos de nosotros hemos comprado esos aparatos que terminan como aparatos donde colgamos la ropa del lugar de hacer ejercicio? Te llega el aparato y tan solo abrirlo de la caja, y muchas personas que compran estos aparatos, increíble, tienen 2 o 3 aparatos en sus casas y todavía ni siquiera los han sacado de la caja, ¿sí? Entonces, cuando en el proceso de persuadir a una persona surge la desconfianza, surge una reacción afectiva, es decir, no me gusta y no lo creo, ¿sí? Pero ¿cuál es el verdadero motivo de la desconfianza, de no me gusta o no lo creo? ¿Cuál es el verdadero motivo que hay detrás de eso? Bueno, si tú continúas creando imágenes, y eso es lo que hacen de manera experta los que venden aparatos de hacer ejercicio en la televisión, van creando imágenes en tu mente y de repente ya estás pensando que te vas a ver como la chica o el chico que están haciendo ejercicio ahí, o el cuerpo de la playa, y entonces realmente te van motivando hasta que logran persuadirte a comprar, ¿sí? Ok, entonces la primera fase de la resistencia es la reactividad. Se genera las respuestas no me gusta y no lo haré. Y la desconfianza genera las respuestas no me gusta y no lo creo. Okay. La siguiente fase, la tercera fase de la resistencia, es el escrutinio, ¿sí? Es un tipo de resistencia que se opone directamente a una propuesta presentada. Pensarán con cuidado el intento de persuadir, y la fuerza de un argumento es apreciada y las debilidades son atacadas y rechazadas. Cuando una persona pasa de la reactividad, ¿sí?, a la desconfianza, y luego de la desconfianza al escrutinio, estamos en ese proceso de convencerla o de persuadirla. Fíjate que lo que pasa, regresando con la misma línea del ejemplo del aparato de hacer ejercicio, ¿sí? Al principio dices, no, esto no es posible, y luego ya empiezas a escuchar y ver, y por eso los infomerciales duran, hay unos que duran hasta 10 minutos, entonces como que te la empiezas a creer, pero todavía tienes desconfianza, pero siguen creando imágenes en tu mente, y ya el escrutinio, es decir, a ver, ¿realmente este aparato de hacer ejercicio funciona? Y ahora con la facilidad del internet, pues yo lo que he visto es que muchas personas que están viendo algo en la televisión inmediatamente se meten a Google para poder investigar si es realmente ese ejercicio, qué dice otra gente, y entonces empiezan los testimonios, empiezan a compartir las experiencias, ponen otras personas que han bajado de peso, y entonces ya los argumentos bien establecidos, bien documentados, se aprecian, porque si te fijas aquí, cuando tienes una persona
En la parte del escrutinio quiere decir que está investigando, quiere decir que está evaluando opciones, pero ya dejó la parte de la desconfianza y la reactividad. Muchos de nosotros podemos llegar a llevar a una persona aquí y esto se acopla directamente a la información que nosotros manejamos en LiveVantage con nuestra oportunidad en el producto y el servicio. Y muchas personas se quedan así emocionadas, muy emocionadas en la presentación, se quedan con el gusanito y decir, ah, caray, el NRF1, NRF2, expresión genética, nutrigenómica, o sea, parece que esto es muy, 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 muy interesante. No creen todo lo que les decimos, pero sí ya están en la fase de evaluar opciones y lo estamos en una fase muy, muy interesante. El problema que pasa y la barrera más fuerte es cuando pasa del escrutinio la persona a la inercia. La inercia es un tipo de resistencia que no tiene que ver con resistir al presentador o tu propuesta, o sea, no está poniendo una reactividad y una resistencia a tu mensaje ni a ti, porque ya lleva un escrutinio, a lo mejor con un testimonio elimina esa objeción o duda, pero la inercia es una especie de resistencia o la cuarta fase de la resistencia que tiene que ver con no querer cambiar, de quedarse en la zona de confort. Esto es provocada por un ancla más bien que una oposición. Okay. La inercia surge porque recuerda a la persona, por ejemplo, si tuvo una mala experiencia en el mercado en red, va a recordar esa mala experiencia y entonces tiende a permanecer o a quedarse donde está, donde no hay dolor y donde no hay riesgo. ¿Sí? Todas las personas le tenemos aversión al riesgo y al dolor, al miedo de fracasar y al miedo de ser rechazado. Entonces, mucha gente utiliza esta caparazón de resistencia para no moverse, ¿sí? Y es por eso que decimos, híjole, pues hicimos una buena presentación, llevamos 50 personas, estuvieron de acuerdo, estuvieron muy emocionados, pero no hacen nada o hacen muy poco, ¿sí? Entonces, recuerda que la resistencia entonces de la inercia, la fase de la resistencia que se llama inercia, no tiene que ver con tu propuesta ni una reactividad o reacción adversa contraria a lo que tú estás presentando. Tiene que ver con una resistencia que se genera para que la gente se quede en su zona de confort. Ahora, hay dos tipos o dos puntos de vista en cuanto a la zona de confort. Decimos, híjole, pues qué flojo, qué floja. Bueno, pues si te quieres seguir oxidando, te oxídate. Si no te quieres curar, síguete enfermando. Pero ayer Chema dijo algo muy importante. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y concentrarnos en la persona y preguntar por qué está en esa zona de confort. O sea, ¿por qué se queda la gente en una zona de confort aun cuando ya ha analizado una propuesta que al parecer puede ser correcta o de beneficio? Gustavo, ¿por qué la gente se queda en la zona de confort? ¿O quién nos quiere ayudar por ahí? Esperanza, Gloria, a ver, Gustavo. No te escuchamos, Gustavo. Bueno, Gustavo, ¿estás ahí? Creo que no se escucha. Bueno, yo no te escucho, no sé si los demás. Esperanza, ¿si escuchas a Gustavo? Yo, A ver, Gustavo, se me hace que se está. Ya te nos fuiste. Bueno, a lo mejor está batallando Gustavo por el internet. Pero bueno, miren, la gente permanece en una zona de confort no porque es mediocre, ¿sí? Yo no permanezco en una zona de confort porque me gusta ser mediocre. O sea, no, yo quiero tener éxito, ¿sí me entiendes? La gente permanece en una zona de confort por un instinto de preservación, de protección, que es natural, ¿sí? Es un instinto impresionante. Tenemos
en casa tenemos una gatita y tuvo 2 gatitos. Y es impresionante, ya crecieron los gatitos, pero es impresionante cómo trata de protegerlos porque es un instinto de preservación y siempre los lleva a un rinconcito donde tenemos una cajita para protegerlos ahí. Los gatitos ya crecieron, son medio vagos y quieren andar por todos lados y como que la gatita se estresa y los quiere regresar ahí. Es exactamente lo que pasa con nosotros como seres humanos. Estamos en una zona de confort no porque somos mediocres, sino porque es un instinto natural de preservación, ¿sí? Entonces, aquí, para romper esta inercia, tenemos que aplicar el proceso de 8 pasos que vimos hace ya unos días, que tú lo puedes repasar, y es a través de preguntas, porque la gente va a recordar una experiencia pico, acuérdate, una experiencia máxima y especialmente las negativas, va a recordar la última experiencia, pero tiene un miedo increíble a lo que va a pasar en el futuro, aunque no te lo digan, ¿sí? Entonces, en otras palabras, desesperadamente están pidiendo que les ayudes a pintar un futuro con mayor certidumbre. Cuando la gente tiene mayor certidumbre en el futuro, de repente empieza a actuar de mejor manera, ¿sí? De lo contrario, pues va a estar protegiéndose con una capa de resistencia que se llama inercia. ¿Sí? Gustavo, no sé si ya tienes audio por ahí y ya quieres participar. A ver, ¿si ya me escuchan? Sí, ahora sí ya. Perfecto. Sí, yo comentaba, hay dos razones por las cuales no queremos salir de la zona de confort. Una, el dolor que estar ahí nos causa no es lo suficientemente grande para obligarnos a movernos. Y la otra es, pues lo mismo que se llama zona de confort, pues nos da temor salir de ahí y pensamos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces creo que son esas dos cosas que nos anclan a la zona de confort. Así es. Y pudiéramos llegar, gracias Gustavo, podemos llegar a pensar que llegar a cierta edad, pues ya no puedo hacer esto. Pero los grandes triunfadores, si has visto el creador de McDonald's, por ejemplo, él tuvo éxito después, mucho después de los 60 años y cuando tuvo éxito el pobre estaba enfermo, había sufrido un divorcio, tenía cáncer de próstata, o sea, siguió en sí, tenía miedo, sí, sí, seguía teniendo miedo, pero pintó de manera diferente su futuro. Y esta parte de salir de la zona de confort es tan importante para verla para uno mismo, pero es tan importante olvidarte de ti mismo y entender que tu prospecto, conocido amigo que está escuchando tu oportunidad de negocio Live Vantage, está en una zona de confort para protegerse de un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el persuasor? Bueno, hábilmente ayuda a provocar dolor lo suficiente que justifique una acción de moverse. Pero no es suficiente con eso, ¿eh? Si yo no pinto un futuro con certidumbre, la gente se me va a regresar a esa zona de confort. Y eso pasa cuando vemos que distribuidores van a una reunión, salen bien animados, se toman el Protandim, se empiezan a dormir mejor y todo eso, pero a la hora de hacer el negocio no hacen nada y se regresan mejor nada más a ser consumidores porque no hemos pintado con claridad el futuro. Ok, entonces, las 4 fases de la resistencia son reactividad, que es la fase más directa, cuando estás intentando convencer a alguien de algo. La desconfianza, cuando no la gente está recibiendo un ataque directo, pero sí está ante una oferta, ante una propuesta, ante una invitación a cambiar, surge la pregunta, bueno, ¿por qué voy a confiar en ti? No me gusta, no lo creo. En la reactividad es, no me gusta y no lo haré. Y la parte del escrutinio, si ya llevamos a una persona de la parte de la reactividad al escrutinio, bueno, ahí ya está investigando, ¿sí? Ya quiere ver que los argumentos que tú dices son válidos y están confirmados por alguien más. ¿Alguien más lo ha hecho?
y entonces mandas testimonios, utilizas testimonios y la gente puede pasar del escrutinio y ya para que actúe pues lo llevamos a la fase de la inercia y ahí es básico provocar dolor con preguntas de problemas y de implicaciones, es decir, ¿qué tipo de problemas estás teniendo en cuanto al dinero en tu casa? No, pues es que no nos alcanza, ¿sí? ¿Y eso que está provocando? No, pues provoca discusiones. ¿Y las discusiones cómo te están afectando? O sea, y haces 2, 3 preguntas así, haz de cuenta que estuvieras escarbando. La primera pregunta es del problema que surge. Luego, después del problema es qué está provocando este problema. Te van a sacar una implicación. O esta implicación que otra cosa está provocando. ¿Y cómo te sientes al respecto? Y entonces ya provocamos suficiente dolor. Del otro lado, para romper esa inercia, pues hay que pintar el futuro. ¿Qué pasaría? ¿Has pensado en alguna solución? ¿Qué pasaría si todo fuera perfecto? ¿Sí? Y entonces la gente empieza a imaginar y luego confirmas eso con beneficios, lo vuelves a confirmar para que esté comprometido o comprometida y ya puedes lograr una persuasión más efectiva. Ahora, ¿cómo entonces detectar a una persona que está poniendo resistencia o en qué fase de la resistencia está? Digo, no es algo sencillo, pero sí con la plática y lo que la persona dice, nos podemos detectar algunas señales, algunos puntos de alarma que nos están diciendo, ah, caray, esta persona está en esta fase de la resistencia. Eso es muy sencillo de lograr, de detectar, ahorita lo vamos a analizar, pero bueno, antes de pasar a eso, que vamos a hacer este pequeño ejercicio, yo quisiera hacer algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es el papel de la resistencia en el proceso de la persuasión? ¿Qué piensan ustedes? De lo que hemos visto hasta aquí, ya hemos repetido mucho de la resistencia, pero ¿cuál es el papel de la resistencia en el proceso de la persuasión? A ver, Gustavo, échame la mano. Bueno, si no hubiera resistencia, realmente no necesitaríamos hacer un ciclo o una técnica de persuasión. Realmente, porque existe la resistencia es porque estás hablando de esta situación, creo yo, ¿verdad? Porque eh, sabemos que ahí no es lo único que nos impide tener éxito, la resistencia, pero sí, la resistencia es algo que está ahí y es parte de la naturaleza humana. Pero, ¿cuál es el papel en el fondo de lo que hemos analizado? ¿Cuál sería tu reflexión? O sea, realmente, ¿cuál es el papel? O sea, ¿qué cumple la resistencia en el proceso de la persuasión? Bueno, creo que es el balance entre el éxito y el fracaso. El papel que está cumpliendo la resistencia es realmente darnos la oportunidad de anclar lo que nuestra oferta, lo que nosotros tenemos eh, en la persona. Uh Y -huh. finalmente cuando lo logramos va a ser ese mismo papel el que lo va a tener sujeto a, a nuestro proyecto. Muy bien. Entonces, podríamos decir que el papel de la resistencia en el proceso de la persuasión, el papel de esta resistencia es proteger a la persona de su libertad de escoger, ¿sí? Veámoslo así, o sea, veamos la resistencia como una amiga, porque si lo ves como un enemigo, va a ser difícil que puedas trabajarla, porque vas a estar queriendo convencer a fuerza a la gente, pero simplemente ve la resistencia como una fuerza que existe de manera natural en el proceso de persuasión para proteger la libertad de elegir de la persona con la que estás platicando. Y entonces estás pensando en la otra persona, porque no estoy pensando en resistencia, sino estoy pensando, a ver, ¿cómo le ayudo a Gustavo, yo como persuasor, para ayudarle a proteger su libertad de elegir?
¿Cómo le ayudo en este proceso para que él sienta de manera sincera y real que él está eligiendo, no que estoy imponiendo, no que lo estoy obligando, no que lo estoy presionando, sino cómo yo de manera inteligente me olvido de mí mismo al 100%, me enfoco en entender cuál es la resistencia que está poniendo Gustavo, porque él está luchando para proteger su libertad de elegir. Y entonces de manera tranquila, de manera sin estrés, de manera sin estar peleando, discutiendo, puedo influir más fuertemente o correctamente con Gustavo. Al final, no toda la gente que persuada emplee las mejores técnicas, pues va a hacer lo que tú piensas o dices, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta, reflexión y análisis. ¿Qué tan crucial? Y espero que este día medites en esto que estamos reflexionando y analizando. Porque ese es el punto número uno. Miren, yo he escuchado miles de veces y lo he enseñado y lo he entrenado. Tenemos una boca y tenemos dos oídos. En esa proporción deberíamos escuchar 2-1 y la mayoría no hacemos eso. ¿Por qué? Porque queremos convencer y queremos persuadir y queremos obligar y queremos presionar y queremos lograr metas y queremos nuestros sueños y esto y lo otro. No estoy diciendo que están malos sueños, pero excesivo enfoque en ese punto me he hecho olvidar de la persona con la que estoy platicando y entender que en el proceso de persuasión va a generar una resistencia porque él o ella están protegiendo su libertad de elegir en cualquier aspecto de la vida, ¿eh? Ok, ¿qué tan crucial es el papel de la resistencia en la persuasión? ¿Qué tan importante es el papel de esta resistencia en la persuasión? Gustavo. Creo que así como lo has estado analizando y haciendo la resistencia a una protección personal, pues es muy importante porque es la que nos da la individualidad, es la que nos da, es lo que de alguna manera nos hace diferentes unos de otros y protege nuestra libertad finalmente, ¿no? Nuestra, eh, pues es la que nos dice, estás bien, ¿no? O sea, tú estás bien, tú aquí quédate. Así es. Así es. Digo, hay una historia en uno de los libros de religión que nosotros llevamos en la iglesia y digo, con respecto a todas las religiones, pero es una historia donde una persona va quería hacer un viaje, ¿no? Tenía un viaje que Dios le había mandado y lo traigo porque me llega a la mente, ¿no? Para que entendamos que la resistencia es un sistema de protección, de elección y de elegir. Y la manera en que Dios se relaciona con nosotros, de mi punto de vista personal y la religión que yo pertenezco, es que Dios te da la libertad de elegir, de tomar tus propias decisiones, porque eso es lo que te hace progresar, ¿sí? Y entonces en esta pequeña historia es muy rápida, es una persona que va y le dice a Dios, digo, le dice, bueno, pues ¿cómo vas a permitir que hagamos este viaje en la oscuridad en un barco, ¿verdad? Pues digo, no había luz eléctrica, y entonces, pues yo me he puesto a meditar y pensar, Dios le pudo haber dicho, pues no te preocupes, yo voy a poner un foco o una luz pero Dios le dice, pues ¿qué quieres que yo haga? Entonces esta persona va y encuentra unas piedrecitas y le dice a Dios, toca estas piedrecitas y las iluminas y las ponemos en los barcos o en el barco, pues vamos a tener luz. Si te fijas, ese diálogo es un diálogo de persuasión increíble, impresionante que se acopla a esto. ¿Sí? Cuando la gente toma sus propias decisiones es cuando progresa. Entonces, en nuestro ejercicio de persuadir a otra persona a que logre sus sueños, a que entienda que el mercado en red es una muy buena opción, a que NRF1, NRF2 le pueden ayudar a prevenir sus enfermedades, no se los tienes que decir directamente, pero sí tienes que entender que esta persona tiene su individualidad y va a oponer una resistencia, pero es algo natural, no te preocupes, es algo natural. Entonces tú con preguntas los llevas
a crear imágenes. En este diálogo que te digo de Dios con un hombre de Dios, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces así es como, imagina, pon a trabajar tu visión de qué quieres que yo haga para que no haya oscuridad en la nave donde vas a navegar. Y ese es el proceso de persuasión. Entonces, la reflexión y análisis nos queda que la resistencia es un sistema de protección que va a generar, que es natural, que no te tienes que pelear con la persona, que tienes que entender su proceso de resistencia para poderlo trabajar y manejar creando imágenes que lo motiven a un cambio. Y si al final de eso él no decide cambiar, no te preocupes. O sea, no toda la gente va a hacer caso a lo que tú digas, por un lado. Por el otro lado, no podemos dejar de ver la resistencia como un elemento crucial en el proceso de persuasión, porque entonces llegaríamos al punto de un juego de números, ¿verdad? Tengo que hablar con miles y miles de personas para convencer a algunas, ¿sí? El hecho es de que tengo que ser inteligente, empezar a aplicar estas técnicas de persuasión y entender que la resistencia es un escudo para proteger su libertad de elegir. ¿Está mal o está bien nuestro prospecto, nuestro cliente, nuestro amigo conocido en su punto de vista? No lo sé, no lo sé, no voy a juzgar eso, pero, y tú tampoco estás para juzgarlo, pero sí para entender que hay una resistencia ahí y cómo trabajarla. Ok, por último, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida personal? ¿Cómo lo podrías aplicar, Gustavo, en tu vida personal, en tu relación con los demás, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? Bueno, con las herramientas que nos estás dando y con la claridad con lo que lo estás diciendo, la manera de aplicar es eh, tratar siempre de entender eh, cuál es la resistencia que hay, ya sea en mi hijo, en mi esposa, en mi compañero de- de negocios, eh, en mi cliente, en mi prospecto. Tratar de entender y ver cuál es el origen de su resistencia y entonces dar con las herramientas que nos estás dando, entonces como persuasor hacer las cosas de una manera clara e inteligente para poder cambiar su resistencia a, a nuestro punto de vista, ¿no? Muy bien, gracias, Gustavo. Entonces, como consejo número uno, recuerda que cada quien tiene su individualidad, a nadie le gusta que le digamos, a nadie nos gusta que nos diga, ah, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Digo, aún por ejemplo, en una relación de familia, pues el hijo va a decir, pues te hago caso porque eres mi papá, pero no estoy de acuerdo y lo hacen de manera obligada. Miren, yo he visto esto y con tres adolescentes en casa, cuando tratas de imponer algo es así como resistencia, resistencia. Cuando tú bajas la guardia porque entiendes que la otra persona tiene cerebro, tiene libertad de elegir y su misión en esta vida es lograr su máximo potencial, entonces ya no empiezas a atacar con señalando lo que está mal, sino relajas la relación y la resistencia de repente baja y la persona reflexiona, ¿sí? Entonces, en nuestro negocio, por último, para terminar el día de hoy, ¿qué resistencias encontramos cuando hablamos de Protandim en RF2? Bueno, tengo otro producto, es una de las resistencias. Estoy marcando aquí, voy a escribir algunas cosas que nos pudieran ayudar a detectar la resistencia, ¿sí? O sea, estos foquitos de alarma que nos dicen, hey, esta persona está poniendo resistencia. Porque si no soy consciente, si no tengo a nivel consciente que una persona está poniendo resistencia, entonces, pues, ¿cómo la voy a trabajar? Entonces, tengo otro producto, estoy en otro negocio,
Eh, frases como esas. Qué otras frases escuchamos? El multinivel. No tengo dinero. Ajá. No tengo dinero. Fíjense esta, híjole, esta es clásica, no tengo dinero. Pero es increíble cuando una persona la invitan a ganar dinero sin esfuerzo, sacan dinero de no sé dónde. O sea, una vez en un negocio de inversiones veíamos cómo la gente sacó dinero, pero cuando las invitas a hacer un negocio de este tipo, pues no tienen dinero. Y uno se enoja por eso, pero debes de relajarte y decir, a ver, espérate, aquí hay una resistencia que no estoy trabajando correctamente. La persona está protegiendo su libertad de elegir y no estoy siendo un persuasor, ¿sí? Qué otro tipo de frases o actitudes vemos o escuchamos o podemos percibir de nuestros prospectos, amigos o conocidos que les estamos invitando al negocio? Que son señales de resistencia. No sé si realmente funcione. No sé si funcione, me está diciendo, ay, tengo miedo del futuro, ¿sí? El No producto lo, no funciona, también esa ya la he escuchado. no lo necesito. Y suena demasiado bien para ser cierto. Allí, acuérdense que vimos es tener cuidado de no pintar el futuro demasiado rosa, ¿sí? Demasiado rosa, Sí, ser realistas, ¿no? digo, cuando les he dicho a personas, especialmente doctores, que en un mes de consumo el 40% de su estrés oxidativo se desaparece, al menos. Ahí es donde ellos ponen los ojos así grandotes y dicen, wow, no lo creo, ¿no? O sea, está muy fuerte eso que dicen. Expresión de incredulidad. Muy bien. Estas las voy a dejar por aquí grabadas para que tú las puedas repasar, pero cada vez que tú escuches algo adverso a tu propuesta de producto, de presentación del negocio, estamos hablando del negocio, cada vez que tú escuches algo adverso o negativo, la gente no te está rechazando, ¿sí? Número uno. O sea, no te está rechazando a ti ni al mensaje, simplemente no conocen, no han sido persuadidos correctamente, por un lado. Por el otro lado, están protegiendo su libertad de elegir. Su instinto de preservación es lo que sale, o sea, sale y no quiero ser convencido, no quiero ser convencido. Fíjate lo que pasa con los adolescentes, ¿no? A veces en casa tú les dices, hijo, tienes que hacer esto, hija, tienes que hacer esto, y se los has dicho y se los repites una y otra vez, y no te hacen caso o no están de acuerdo al 100% contigo. Pero de repente van a la escuela y un amigo de 12 o 13 años o 15 años les dice exactamente lo que tú les dijiste. Y ahí dicen, y llegan a tu casa y dicen, oye, ¿sabes qué, papá? Mi amiga me dijo esto, esto y esto, y creo que lo voy a hacer porque está bien lo que me está diciendo. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el amigo sí pudo influir y persuadir y nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y con esta experiencia quisiera terminar para que podamos ver con claridad el papel de la resistencia en la persuasión. Pues pasa porque el nivel de resistencia que tienen con otras personas es menor. Entonces, Ujú. el mismo mensaje llega más a fondo que cuando hay resistencia. Así es. Y también porque pues el papá lo ven como una imposición. Yo no quiero que mi papá me diga lo que yo quiera hacer porque como adolescente estoy tratando de buscar mi propia personalidad. Sí, si el padre pudiéramos entender eso, el adolescente está tratando de buscar su propio camino y su propia personalidad. Sí. Y por el otro lado, tener cuidado, pues si el amigo lo puede persuadir más porque lo ve como amigo. Entonces yo como padre puedo decir, ah, caray, no me ve como amigo,
y me está viendo como una afrenta de coartar su libertad de elegir. ¿Sí? Y un amigo básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues hace preguntas, ¿verdad? Ante escenarios. La amiguita le confiesa a la amiguita que quiere hacer algo que no es propio o no es correcto. Y la amiguita, si la otra amiguita es buena persuasora, es inteligente, a través de preguntas, pues le va a pintar el futuro positivo o negativo según la decisión. Y esa reflexión de preguntas, pues va a hacer mover a la gente. Entonces, ¿no sería mejor con nuestros adolescentes bajar la guardia y empezar a utilizar estas preguntas de reflexión para que vean ellos el futuro y a través de preguntas ellos vean un presente atrapados en una zona de confort que les ayude a salir provocados, motivados por un lado por el dolor y por el futuro de recibir algo con mayor certidumbre y mayor tranquilidad y paz y lo que sea. Bueno, hasta aquí el día de hoy y hemos llevado una reflexión muy interesante y medio filosófica en cuanto a lo que es el papel de la persuasión en la resistencia. Vimos las 4 fases de la resistencia: reactividad, desconfianza, escrutinio, inercia. Y bueno, mañana en la mañana damos un pequeño repaso a esto y si no hay ningún comentario, nos vemos mañana. ¿Algún comentario, Gustavo, algo que quieras agregar? No, pues como he dicho ya en varias ocasiones, esto requiere práctica, porque cada vez está más profundo y pues, alguien se preguntará, ¿realmente lo que José Carlos, lo que se está diciendo si es así? Y la verdad sí es así, pero nos falta práctica en este asunto. Cuando ya lo hagamos con una y otra y empecemos a ver resultados, será algo natural en nuestra manera de llevar nuestro negocio, nuestras relaciones personales, será algo normal y pues tendremos mucho éxito en todo lo que hagamos. Gracias, José Carlos. Gracias, Gustavo. Muy amables a todos por estar aquí. Nos vemos mañana y más al rato pasamos ahí la grabación. Por favor, compartan los videos. Ya ahí el canal de YouTube se está llenando. Próximamente, yo creo unas 2 semanas vamos a tener un sitio de internet con los videos ahí, puestos, pero pueden compartir el canal de YouTube. Ayer se lo mandamos a todos nuestros distribuidores en el país. Hemos recibido ahí mensajes muy interesantes, pero también agárrelos usted los videos y compártalos con su gente y nos vemos aquí mañana. Hasta luego.